Y amigos, siempre bienvenidos a este maravilloso espacio de nuestro programa Nocturne RCN y esta sección que hemos consolidado todos los viernes para hablar de esos misterios, de esos enigmas, de las cosas insólitas, de hechos que parecen que no fueran de esta vida, de la vida real. Estamos en Pandemia Misterios, es el nombre de esta sección y los invito, como siempre, para que ustedes ingresen a nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio. Búsquenos, suscríbase y puede escuchar este y otros episodios. Pandemia Misterio en YouTube. Tenemos también un podcast para que usted, si quiere escuchar este programa, este episodio, como ha salido al aire en Nocturna RCN, como se ha radiado, usted lo puede hacer en el podcast de iVoox como sentido radiofónico, sentido radiofónico. Es muy sencillo, usted ingresa a iVoox, pone sentido radiofónico y aparecerán todas los episodios que hemos emitido, que ya estamos frisando los 40. Muchos episodios interesantísimos de temas variados para que usted pueda y tenga la posibilidad de entretenerse con todo este material. Y por supuesto, pueden escribirnos en nuestro Twitter en @da Reyes Prieto. Hoy un amigo de la casa, una persona que nos ha acompañado en varios episodios y que siempre ha sido tema de consulta porque conoce e investiga profundamente temas muy interesantes. Él es el logoterapeuta, el investigador, el parapsicólogo Armando Martí. Armando, para mí es un placer tenerte aquí nuevamente. Bienvenido a este espacio. Hola Diego, qué bueno, gracias por la invitación a este espacio del misterio, de lo insólito, lo enigmático de la noche de RCN. También un saludo a Julián. Bueno, aquí estamos pendientes, prestos a contestar las preguntas que tú estimes convenientes como gran investigador de estos temas que eres también. Es un tema muy interesante el tema que vamos a tratar esta noche, y es que desde hace algunos días, desde finales del año anterior, estamos ya en el 2022, pero a finales del año 2021, empezó a hablarse algo que está ahí el tema, pero parece que es muy difuso y muy etéreo y hay mucha especulación en torno a este tema, y es el síndrome de La Habana. Al parecer, hay personas que han pertenecido a varios comités diplomáticos, principalmente de los Estados Unidos, que por alguna u otra razón han tenido una estrecha relación con Cuba, tienen que ser veedores de algún proceso, han viajado a La Habana, han viajado a la isla, y allí empieza todo, porque al parecer estos diplomáticos empiezan a sentir síntomas relacionados con vértigo, con mareos, un fuerte dolor de cabeza, pérdida de audición o sonidos por allá que como si uno estuviera escuchando el sonido, un pito en el oído, ansiedad y muchos de estos factores pues han venido escalando y se han venido relacionando porque son muchos los diplomáticos que han asegurado que tras visitar la isla tienen estos síntomas. Entonces aparece lo que nosotros hemos denominado o hemos encontrado como el síndrome de La Habana. Y el síndrome de La Habana, al parecer, y esto no está totalmente estudiado, hay testimonios de esto que está sucediendo y lo que les estoy comentando, pero todavía no hay algo establecido y el campo militar en los Estados Unidos, la CIA, el FBI, pues han estudiado mucho el tema. Es al parecer que el gobierno cubano utiliza unas ciertas armas que afectan pues la salud de estas personas, de estos funcionarios, de los gobiernos, en especial de los Estados Unidos. Un arma que no sabemos cómo es, al parecer ya vamos a hablar con nuestro invitado de qué se sabe en este momento de esas armas. Algunos dicen que esas armas ya fueron construidas en la extinta Unión Soviética, que la misma Rusia las tiene y que es un plan de estos países socialistas para atacar
a espías o funcionarios de los Estados Unidos o que no están alineados con su forma de pensar. Bueno, esto se ha hablado mucho, se puede especular, se ha especulado mucho, pero vamos a hablar desde una manera rigurosa de lo que se conoce y con testimonios muy importantes que tiene nuestro investigador, nuestro gran invitado Armando Martí. Armando, ¿por dónde podríamos empezar a hablar sobre este síndrome de La Habana se ha especulado mucho? Como digo, en los medios hay cualquier cantidad de información, pero algo que esté aterrizado, pues no lo encontramos. Usted ha hecho una investigación maravillosa, Armando. Sí, gracias, Diego. Realmente llevamos unos meses investigando este tema porque pues me parece que es un tema bastante de gran calibre y además que hemos visto que hay muchísimos intereses como revueltos, como que ahí se pisan muchos callos, como que es un tema muy sensible, lógicamente, además de la pandemia, del virus, de la cantidad de teorías conspirativas que hay en torno a la invención del virus, digamos, la manipulación de los biológicos a través de las personas antivacunas que dicen que se va a inocular una especie Un chip. de chip que nos va a cambiar el ADN, e inclusive algunas personas piensan que no se vacunan porque entonces el hijo que traen al mundo va a ser una especie de extraterrestre, de robot. Bueno, son cosas que se desbordan. La imaginación de la gente es desbordada, Diego. Recordemos esa historia de H.G. Wells por allá, por los años 40 y pico, 50, que el periodista, escritor, director de cine y actor H.G. Wells se fue a una emisora de radio y empezó a radiar a eso del mediodía, comenzando la tarde, de que nos estaban invadiendo unos extraterrestres y que estaban tomando la ciudad de Washington y algunas ciudades de Buffalo y otras estaban entrando a Nueva York y fue la locura colectiva. Así fue. Inclusive fue a juicio y fue, pues, ocupó los estados judiciales por crear pánico, digamos, colectivo. Entonces, estos son temas delicados y ahora que tenemos tanta información que es como un sable samurái de doble filo, puede ser muy útil para teletrabajo, muy útil para comunicarnos, para tener más tecnología, pero también puede ser una apertura de una puerta a la locura, a la cantidad de información, que es tanta la información, Diego, que perdemos el juicio, perdemos la razón. En este momento hay grupos enteros. Hace poco estuve investigando un grupo para esta gran revelación que hicimos en Quién y Qué, la revista digital nativa de quienique.com, con su equipo periodístico. Pero estuvimos mirando unos grupos y realmente yo recibía 230, 260 mensajes diarios de un grupo de iluminados conspirativos en donde me llenaban el celular de información, de videos, de audios, de todos los calibres, de todas las teorías, de todas las locuras. Entonces, pienso que la pandemia y la pospandemia ha aflojado unos tornillitos en las personas y están creyendo o están confundidas entre la realidad y la ficción. Una cosa es la realidad ficcionada, otra cosa es pensar que lo real es irreal y lo irreal real. Claro. Entonces, comenzamos a hacer esa investigación y nos dimos cuenta que efectivamente hay intereses por no divulgar de forma más aterrizada y más organizada este tipo de noticias, y entonces lo que hacen ciertas agencias o ciertos gobiernos es como disimular en mucha información para que no se le dé la seriedad del asunto. Entonces empiezan unos del equipo A o del equipo B a hablar en diferentes medios para que eso se diluya y pierda importancia. Claro. Pero nosotros pudimos hablar con un alto funcionario de la diplomacia de los Estados Unidos, un hombre que tuvo que ver mucho con la CIA en Colombia y que controló el tráfico de drogas en el país y perteneció y pertenece
al pueblo, perdón, al cuerpo diplomático de los Estados Unidos y es un alto funcionario del gobierno del Estado Mayor de los Estados Unidos. Él pidió reserva de la fuente, pero fue enfático en decir que para él era real. Para ese alto funcionario, las armas psicotrónicas y los ataques vibrasónicos eran reales y que tenía docenas de testimonios que han sido atacados y han sido incapacitados por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, él declara que le molesta ese manejo de los medios en donde salen unas personas a decir que eso es de la imaginación, cuando tiene amigos y familiares de esos amigos con incapacidades médicas por los ataques no solo de armas sónicas, no solo en La Habana, sino en Australia, en la China también, e inclusive en Bogotá. Aquí en Bogotá también se ha visto casos de ataques sónicos, pero él Armando, declara prácticamente que sí existe y que es una realidad desde su punto de vista. claro, con lo que ha podido investigar Armando y con la interacción, con la entrevista a este alto funcionario de los Estados Unidos, ¿cuál sería la finalidad de este ataque? Bueno, pues uno dice, efectivamente, físicamente la persona se enferma, pero no creo que el ataque sea hacia esa persona, va a ser hacia una misión diplomática, hacia torpedear de pronto un proceso que se está llevando, o cuál es la finalidad de estos ataques. Pues según el funcionario, esos ataques tienen que ver con el gobierno de Rusia. Para publicar ese artículo en la revista digital que se llama Síndrome de La Habana, mito o realidad, ahí lo pueden encontrar, pues tuvimos muchísimo cuidado en confirmar la fuente, en grabar la fuente, en hacer el pietaje y en ser prudentes. Pero el funcionario es simpático en decir que es el gobierno de Rusia, que está probando unas armas y que empezó en La Habana. E inclusive logramos el testimonio vivo de un periodista norteamericano de muchísimo peso en el país y en Latinoamérica, porque este periodista que ha sido corresponsal de guerra se llama Steven Salbury. Steve Salbury nos dio sus declaraciones en audio, en video y próximamente vamos a sacar ya a la luz la entrevista de Steve Salbury. Más adelante les voy a mostrar algunas de sus declaraciones. Entonces, este periodista norteamericano que fue un hombre bastante clave, bastante poderoso y bastante útil en el proceso de paz de las FARC y de Juan Manuel Santos en Colombia y en La Habana. Entonces, fue víctima de ese ataque sónico. Él dice que quizás, según sus declaraciones, había como una disputa, un roce entre Raúl Castro y Fidel Castro. Estaba muy enfermo Fidel y Raúl estaba tomando mucho poder. Eso es lo que él dice, lo que a él le han dicho y es lo que está declarado. Y que posiblemente cuando vieron que él estaba surgiendo, o sea, Steve, el periodista, estaba como tratando de llevar a cabo un feliz término en esta situación por motivos emocionales. Fidel ordena o acepta la sugerencia de unos técnicos rusos que habían en esa época en La Habana, Cuba, y desde ahí dice, me siento atacado. Entonces es una declaración real de una persona que tiene mucho peso y por lo tanto merece la pena atender. Claro, es decir, Armando, Sí, que estamos hablando de que estos ataques, bueno, efectivamente existen por lo que los testimonios que usted ha podido recoger, pero son como ataques de prueba de alguna tecnología que estarían desarrollándose principalmente en Rusia.
Eso es lo que entiendo. Sí, según tenemos las declaraciones del ingeniero electrónico y cibernetista, o sea, experto en diseñador de software, Paul Díaz, es un hombre que tiene alrededor de unos 70 años y una experiencia de más de 50 años en el área que él maneja. Perteneció hace muchos años, allá por las épocas de los 75-85, a un instituto llamado Instituto Panamericano de Psicotrónica, cuyo presidente fue, en paz descanse, el arquitecto Gonzalo Bufrey, Ujú. y cuyo grupo era muy selecto en la época y estaba compuesto por médicos que comenzaban la bioenergética, por astrónomos. Allí estaba Clemente Garavito, el gran astrónomo colombiano, fundador del Planetario Distrital, y habían otras personalidades, Gonzalo Mondragón, el profesor Renato Morgante, y una serie de investigadores en torno a qué era la psicotrónica, de modo que no es tan nuevo como parece. Allá por los años del 1980 se estaba hablando que en Praga un físico llamado Zenet Reidek Ujú. empieza a desarrollar una teoría que existe una interacción entre la energía, la materia y la conciencia. Y él hace unos planos de lo que es la vida humana, el pensamiento, y llega a la conclusión que realmente la energía, que todo es energía, pero que la energía comienza inicialmente con unas ondas de vibraciones. Son ondas de vibración que al empatarse con los fotones, otra forma de energía llamado luz, la luz y la vibración, al unirse en el espacio, en el Big Bang o en la nada, se unen vibraciones más luz y esa fusión crea un tercero que se llama campos magnéticos o electromagnéticos. Y esos campos electromagnéticos, por alguna razón que no lo sabe National Geographic ni muchos científicos, que es otro misterio, esa trilogía entre la vibración, la luz y los campos electromagnéticos hizo su aparición en el planeta Tierra en un elemento mineral llamado carbono, el carbono. Y al fusionarse con el carbono se proyectó la vida en el planeta, la vida biológica. Y de ahí sale todas las vidas microscópicas, los reinos minerales, animales, el hombre mismo, la inteligencia. Así se forma la vida. Pero el doctor Zenet Reide explica que en la primera parte fue la vibración. Y la Ujú. misma Biblia dice, en el principio fue el verbo, o sea, el sonido. El sonido que junto con una potencia fotónica produce un campo de fuerza electromagnética. Desde esta premisa de los 85 podemos ver perfectamente el funcionamiento de un arma psicotrónica que se ha venido investigando durante décadas a través de los archivos X de la NASA o los archivos clasificados y las grandes revistas de la época, cuando eso era bastante apasionante, aquellas revistas españolas de El Más Allá, Enigmas, toda esta parte que trataban de desenmascarar los experimentos de Rusia, de Estados Unidos y de la China. Entonces, ahí vemos que tenemos una justificación muy importante. No es tan moderno como parece. Ujú. ¿Sí? Qué Desde ese punto interesante. de vista vemos que si alguien une el sonido con una fuerza lumínica, en este caso el láser, y crea un campo electromagnético y a unos decibeles muy altos o muy bajos apuntan a un blanco, ocurren cosas como la que relata Steve Salzburg, que Claro. empieza a escuchar grillos en su oído, empieza a sentir mareos, confusión mental, se le olvida hasta su nombre, no puede tenerse en pie, vómitos, dolor de huesos y confusión, sobre todo subraya la confusión en momentos como si algo le borrara por unos minutos angustiantes, por cierto, de quién era, qué hacía. Va a exámenes médicos, lo ven otorrinolaringólogos, psiquiatras especialistas, y es un misterio porque sigue ese
esa víctima de ese ataque sónico y decenas de personas que han declarado en el mundo. Pues aquí en Colombia tenemos la exclusividad de este periodista norteamericano. Claro, y hay casos también, registros de casos de estas armas, como nos lo explica bien nuestro invitado Armando Martí en esta noche. El uso de estas armas sónicas por radiación de microondas dirigidas, es decir, apuntadas hacia un blanco, en este caso es una persona, es un ser humano, que tienen estos síntomas que ya nos relató Armando, y que también hay indicios de personas que afectadas por estas ondas les sangran hasta los ojos. Y esto está documentado y aunque no es muy generalizado, si uno se pone a revisar a lo largo de la historia, pues hay varios y muchos casos similares en torno a este tema. Armando, usted me dijo que había hablado con una persona y que tiene unos testimonios muy valiosos para alimentar esta entrevista. Eh, ¿De quién hablamos? ¿A quién vamos a escuchar? Bueno, además, que no se nos quede dentro del tintero, tuvimos la oportunidad de hablar con una persona de inteligencia colombiana, una persona que conoce mucho de estos campos, el coronel retirado José Obdulio Espejo, que inclusive tiene unas columnas de opinión muy interesantes. Él fue el ex jefe de comunicaciones de ACORE, la asociación en donde están Militares retirados. los militares retirados de la fuerza pública, del ejército, etcétera. Él es enfático en decir que él no cree en eso. Pongamos al coronel José Tulio como para nivelar las cosas, puesto que es una investigación muy objetiva. Claro. Él dice que si fuera realmente un arma electromagnética, por decir algo, de un campo magnético, existe en el mismo gobierno de inteligencia, aquí mismo en el CTI o en algunas plataformas del ejército, unos aparatos que anulan los teléfonos celulares, anulan esas frecuencias, que sería muy fácil para los americanos o otro gobierno, otra potencia europea, inventar ese tipo de contras, de neutralizar esas ondas. Él no cree en eso. El problema es que el coronel dice que eso hay que dejarlo, que de todos modos se van a saber las cosas, que ahora está en un archivo clasificado de la NASA, clasificado del Pentágono, perdón, y que de algún día se van a saber. Entonces yo le decía, pero coronel, ¿cuánto duró las personas esperando a que se desclasificaran unos archivos y dijeran que habían algunos objetos voladores no identificados y que había esas pruebas de eso? Pues 20, 30 años. Entonces, de aquí a que eso se pase, pues tenemos que seguir investigando. Pero me pareció muy, muy valioso el concepto del coronel y muy respetable, por cierto. Por eso es que el artículo se llama, ¿es una teoría conspirativa o una realidad? Estamos en eso. Entonces, volviendo al tema, tengo aquí algunos apartes de la entrevista que vamos a publicar próximamente en Sí, señor. genique.com. Y el testigo es el periodista Steve Salbury, y aquí tenemos algunas de sus... Muy importante. Móvil para que usted se convirtiera en un blanco de un ataque del síndrome de La Habana, por ejemplo. He hablado o he correspondido a conversaciones por internet con diferentes personas y un posible motivación o hipótesis referente a por qué soy un blanco es que yo fui muy efectivo en avanzar el proceso de paz colombiano, en tratar de persuadir a los líderes negociadores de las FARC a llegar a firmar un acuerdo de paz con el gobierno. Y en cuanto a como unos segmentos que adentro de Cuba, inclusive referente a los cubanos o adentro de otros segmentos, podría haber eso. Son algunos apartes. Sí, Armando, él nos está contando que posiblemente fue un blanco porque él jugó un papel importantísimo en el proceso de paz
pues siendo un puente para que se firmara ese proceso que se hizo en La Habana, el proceso con la guerrilla de las FARC que se Sí, adelantó en Cuba. sí. Él lo dice abiertamente, esta es parte de la edición, saqué algunos clipsitos, a que él dice allí, ahí nombra que es una reyerta o un roce entre dos hermanos de poder, Raúl y Fidel Castro. Aquí le pregunto cuáles son los síntomas que él tiene. Vemos que al parecer ha sido víctima de ese síndrome. ¿Cuál ha sido sus síntomas y desde cuánto hace que padece estos síntomas, Steve? Los síntomas que yo tengo es que tengo ruidos adentro de mis oídos, como adentro de mis oídos. Y los ruidos son constantes. Cada segundo, cada instante, de cada día, cada noche, siento eso. Es un martirio, es como un calvario esto. Y los sonidos varían. A veces suenan como carne a la plancha. A veces son como insectos. A veces son como varían las formas de sonidos. Es más pronunciado en el oído izquierdo, un toquecito tiene un lado derecho. ¿En cuánto tiempo tengo esto? Entonces, esos son algunos apartes interesantes de lo que él dice. Como te das cuenta, es desesperante porque es día y noche. Inclusive, él ha tenido que consumir tranquilizantes y analgésicos porque no pasa, no cesa. Y va increciendo, o sea, se le van Incrementando. volviendo más severos y crónicos los síntomas. Claro, qué interesante lo que estamos conversando hoy con nuestro invitado Armando Martí, aquí en Pandemia Misterio, en esta sección de Nocturna RCN, hablando hoy sobre el síndrome de La Habana. ¿Existe el síndrome de La Habana? ¿Es verdad que hay unas armas desarrolladas para aturdir a las personas que luego de ser atacadas con estas ondas electromagnéticas, pues tienen repercusiones a largo plazo en la salud de las personas? ¿O esto es una teoría conspirativa? ¿Qué más se puede decir? La certeza que existe es que hay testimonios no solo en Cuba de agentes norteamericanos atacados allí o que han sentido estos síntomas, sino hay testimonios en muchas partes del mundo, Australia, hasta en la misma Bogotá, en la capital colombiana. Bueno, hermano, ¿qué más podemos decir en esta conversación tan importante, interesantísima? Antes, decirle a los oyentes que pueden escuchar, que pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pandemia Misterio. Pandemia Misterio, ahí estamos para que podamos vernos también y participar de otras formas con esta sección Pandemia Misterio. Gracias, Diego. Pues una de los invitados que me dejó muy pensativo es el ingeniero electrónico Paul Díaz. Él dice que la vibración ejecutada con la misma potencia de la invención de los fotones de luz del láser son capaces de derribar una puerta de acero como si fuera una explosión. Entonces, si se logra unificar ese tipo de arma que no se ve, pues las balas, lo inventado, las flechas, estas armas de tanto daño a través de la historia de la humanidad y de las guerras, pues pasarían como un segundo plano si esto se llegara a desarrollar. Eso me dejó muy pensativo, puesto que lo asevera con conocimiento de causa. Y dice, por ejemplo, si en una cantante mezzosoprano que logra llegar a unos estados de su voz, rompe un vaso, rompe la estructura de cristal de un vaso, lo hace pedazos, como María Callas, algunas de estas famosas cantantes de la ópera, rompían los vasos. Entonces me decía, con la vibración de la voz humana, que solamente son como las cuerdas vocales de una guitarra, concentrada, ella concentrada, con un poco de aire en sus pulmones y produciendo esos decibeles,
puede romper un vaso. Imagínense una tecnología en donde se pueda ubicar tanto la luz fotónica láser como la vibración en un campo electromagnético que no se ve. Me preocupa. ¿Qué Claro. culpables ahí? ¿Dónde el forense en la escena de un crimen, Dios no lo quiera, qué va a encontrar allí? No está el proyectil, no está el arma, hay un cuerpo totalmente atacado, hay una persona que se enloqueció, que se suicidó, hay una persona que perdió los estribos, que no supo quién era, hay una persona que la familia queda aterrada por verla, como me contaba Steve, que la misma familiar le decía, pero ¿qué te está pasando? Tú no eres el mismo. Tú, una persona corresponsal de guerra que se ha enfrentado a todas las invasiones del Oriente Medio, la declaración de guerra a Israel, Irak, todo esto has tenido, has montado en helicóptero, eh, has tenido explosiones y nunca habías presentado esto. Y en una reunión del proceso de paz de Colombia, sentado en una mesa, tomándose quizás un buen jugo o algún líquido frío en La Habana, y de pronto allá empieza a ser víctima del peor de los ataques en toda su historia como corresponsal y como ser humano. Armando, tengo una curiosidad. El ataque, ¿cómo se empieza a sentir según lo que dijo Steve? Un dolor, mareo, porque esto pueden ser síntomas después del ataque, pero en el momento, él es consciente cuando está atacado, no sé, siente una fuerza, siente un dolor profundo en la cabeza. ¿Qué le Sí, contó el sí. periodista? No solamente el periodista, sino el alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos y el cuerpo diplomático me dijo que muchos de sus testimonios empiezan parecidísimo a Steven Salbury, a Steve Salbury. Él conoce a Steve, son amigos, o sea, estamos hablando de que no son personas de no fiar o que están pues imbuidas en un delirio colectivo de estas situaciones espirituales o extraterrestres. No, no, de ninguna manera. Ellos son amigos, se conocen. Y este funcionario conoce la historia clínica y la historia personal de Steve. Lo ha ayudado, como ha ayudado a muchas otras personas, y el proceso es muy parecido. Empieza como cuando a uno se le tapan los oídos cuando va bajando a algún paseo aquí a La Vega, a Melgar, o simplemente en un avión hacia Cartagena. Claro. Siente uno los oídos, entonces uno empieza a hacer así, ¿no? Como a destaparse los oídos. Es muy incómoda la sensación porque se logra destapar el oído y en el momento en que se destapa el oído aparece el chirrido que el periodista norteamericano llama como un cri, 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 o sea, una onda como un grillo, como un insecto, como una chicharra pero amplificada dentro de su cabeza, y esa onda empieza a confundirlo, como cuando uno está, por ejemplo, en un sitio cerrado, no sé, un sitio de rumba, y le ponen ese bafle a uno en Claro. el oído. Me ha pasado que alguna vez me pusieron un bafle en el oído y me dio mucho mareo y yo salí de esa fiesta. Pero aquí es sin sonido, empieza a sentirlos interiormente. De ahí del sonido de los grillos empieza un mareo que trata de ir por agua o ir a desplazarse y siente vértigo, no el vértigo de Mernier, que es el que se conoce como la enfermedad que se afecta el oído medio y que entonces uno está acostado y ve que todo le da vueltas y no se puede parar. Eso no lo siente, no es ese vértigo de Mernier. Él lo que siente es una borrachera en seco, Mm. como si estuviera tomado muchísimo licor y que no puede hablar porque se le arrastran las palabras y tiene que quedarse sentado o tenerse de las paredes. Y en otros casos, lógicamente, empieza un dolor de cabeza que es como una especie de calor y de contracción, como si una mano o dos manos cogieran el cuero cabelludo y lo jalaran. Mm. Entonces es una sensación desesperante. Es una sensación, como me han contado, que es un calor en la cabeza, una cantidad de pensamientos revueltos y unas contracciones musculares del cuello hacia la frente, como si la persona tuviera un casco Sí. puesto, y ese casco produjera electricidad, presión o calor. Más o menos esa es la situación. Increíble, increíble lo que estamos escuchando esta noche con la investigación de nuestro amigo Armando Martí en torno a esto, a este síndrome de La Habana, de la cual se ha hablado mucho, pero
no se ha sometido a una rigurosidad científica como lo ha hecho Armando. Digo científica porque sabemos que aunque no hemos hecho pruebas ni el ejercicio de la investigación, de las entrevistas, de contrastar las fuentes, pues es un principio científico y por eso es tan importante lo que Armando nos está revelando esta noche. Armando, paradójicamente, los gobiernos han evadido el tema, ¿no? Y esto ya para ir cerrando la conversación. Estados Unidos, desde Donald Trump hasta Joe Biden en este momento, no le han prestado atención, aunque yo sé que sí lo han estudiado en sus servicios de inteligencia, pero al público, públicamente, han evadido el tema. Sí. Hablando de ondas electromagnéticas, se te está yendo un poco la voz. Decía Armando que los gobiernos han evadido el tema, ¿no? De pronto ya nos están atacando. Sí. Ah, ok, ok. No, ya estaba tratando de buscar cómo protegerme. No, realmente Donald Trump no hizo, o sea, lo disimuló muy bien. Donald Trump lo disimuló e inclusive él puso a algunos psiquiatras y a algunas personas diciendo que era una histeria colectiva. Por el contrario, John Biden sí la ha tomado muy en serio. La agencia que más ha ayudado a investigar esto es la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Es la CIA más que el FBI, tiene más interés la CIA en este descubrimiento y lógicamente anexo al Pentágono a través del ejército de los Claro, Estados Unidos. claro. Pero el gobierno de Donald Trump lo conoció, pero lo disimuló. O quizás, eso lo supongo, digo, pues, como lo podría pensar un gobernante de cierta prudencia, con que no es el momento de develar estas cosas porque un mundo con la incertidumbre de una pandemia que no sabemos todavía cómo controlarla y vamos a darle una información de una supuesta arma secreta que no se ve el proyectil y que puede atacar en cualquier momento a una persona, pues puede preocuparse más. Claro. El problema, y por eso nos inspiramos en la investigación, es que los testimonios y los mismos altos empleados y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos están pidiendo que investiguemos y que no dejemos esto dentro del tintero porque se está desarrollando una tecnología que, como lo dice Steve, está pasando lo impensable, ¿no? Pasando lo impensable. También es preocupante. Cuando yo presenté esto al grupo de investigación de periodistas de Química, se interesaron muchísimo, Andrés Romero, Alejandro Tovar, todos quisieron hacer un nicho, una investigación a fondo. Y efectivamente se ha logrado y la idea es interesar a otros medios para que también sigan investigando y lleguemos a la conclusión del asunto. Nosotros no estamos dando, ni yo tampoco, el equipo ni yo, estamos dando afirmaciones. Solo una investigación periodística objetiva para despertar el interés, la curiosidad, la responsabilidad con respecto al tema del síndrome de La Habana. Así es, perfecto. Un tema interesantísimo. Quedamos en punta, Armando. Habrá un segundo episodio para seguir ampliando este tema, porque usted va a seguir investigando, nosotros también, y queremos traerle más elementos a los oyentes, a las personas que nos están viendo sobre este tema tan, pero tan interesante, el síndrome de La Habana. Armando Martí, que es logoterapeuta, investigador, parapsicólogo, una persona que lleva muchos años con un gran reconocimiento en nuestro país, en el ámbito también en Iberoamérica, es muy reconocido. Para mí ha sido un placer esta noche en Pandemia Misterio, aquí en Nocturna RCN, conversar sobre este tema tan interesante, Armando. Pues a ti, Diego, gracias y quisiera despedirme con los últimos segundos de la última declaración de Steve para que siga creando esa conciencia y que próximamente la entrevista completa la vayamos a ver en quienique.com. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Estaremos muy pendientes, muy atentos. Una víctima del síndrome de La Habana. Perfecto. Ya, aquí ya lo pongo. Bueno, Steven Salisbury, estamos en esta entrevista hablando sobre el síndrome de La Habana y
Vemos que al parecer ha sido víctima de ese síndrome. ¿Cuáles han sido sus síntomas y desde cuánto hace que padece estos síntomas? Los síntomas que yo tengo es que tengo ruidos adentro de mis oídos, como adentro de mis oídos. Y los ruidos son constantes, cada segundo, cada instante, de cada día, cada noche. Siento eso, es un martirio, es como un calvario. Y los sonidos varían, a veces suenan como carne a la plancha, a veces son como insectos, a veces son como varían las formas de sonidos. Bueno, me despido con esto porque quería hacer énfasis en que hay un ser humano y docenas de seres humanos sufriendo de día y de noche, minuto a minuto, hora tras hora de este problema, y hay que tener ese corazón humano para entenderlo. Y dice la persona del testimonio, el periodista Steve, que es un martirio, que es un calvario día a día, sufrir esos síntomas. Increíble. Pandemia Misterio en YouTube, búsquenos Pandemia Misterio YouTube, en iVoox, búsquenos como Sentido Radiofónico, y gracias por acompañarnos en este episodio maravilloso con nuestro queridísimo Armando Martí. Armando, lo queremos mucho. Muchas gracias por traernos esto tan interesante y le mando un abrazo. Ese abrazo recíproco. Un abrazo a todos los oyentes de este interesantísimo y enigmático programa. Un abrazo, Armando. Gracias. Y los invito a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a que puedan ver a continuación una entrevista que hizo nuestro invitado Armando Martí, en colaboración, que él tiene una sección muy interesante en el portal Quién y Qué, y para esa colaboración que hace con este portal Quién y Qué, él realizó una entrevista que nos facilita para todos nuestros seguidores y los que están con nosotros. Es una entrevista sobre el síndrome de La Habana, una entrevista a una víctima de este síndrome. Él es Steve Salisbury. Hablamos un par de minutos con él en la sección anterior, pero aquí vamos con la entrevista completa que hizo nuestro terapeuta, logoterapeuta, investigador, Armando Martí. Así que bienvenidos y escuchen este testimonio que es impresionante. Bueno, Steve, periodista, corresponsal de guerra, que conoce docenas de naciones del mundo, ayudando al proceso de paz como buen componedor, como buen samaritano. Pero por allá en el 2014, 2015, empieza esa sintomatología de los oídos y de la cabeza. Cuéntenos esa experiencia. ¿Estaba dentro del proceso de paz, ayudando allí? Sí, estaba en el proceso de paz y yo me acuerdo de estar en Cuba y se me vino encima de que estaba como dando como un dolor, como incomodidad, pero hasta dolor. Inclusive llegaba a tener un dolor excruciante. Y pensé, ¿qué será esto? Y no sabíamos nada de esta situación de síndrome de La Habana, no estaba en las noticias ni nada de eso, y yo empezaba a sentir eso. Estoy tratando de como poner precisión. Fue como en mi lapso de estar como en el periodo como desde la mitad hacia el final del proceso de paz, pero no sé exactamente la fecha, tendría que referirse a notas o a otra información para tratar de tener precisión. Pero vemos que al parecer ha sido víctima de ese síndrome. ¿Cuál ha sido sus síntomas y desde cuánto hace que padece estos síntomas, Steve? Los síntomas que yo tengo es que tengo ruidos adentro de mis oídos, como adentro de mis oídos. Y los ruidos son constantes, cada segundo, cada instante, de cada día, cada noche. Siento esto, es un martirio, es como un calvario esto. Y los sonidos varían, a veces suenan como carne a la plancha. A veces son como insectos, clic, 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 clic. A veces son como whirring.
varía las formas de sonidos. Es más pronunciado en el oído izquierdo, un toquecito aquí en el lado derecho. Además de los ruidos desesperantes, ese calvario interior de los oídos, ¿qué otros síntomas has tenido? Otros síntomas que he tenido, vértigos. He tenido vértigos. Varían de frecuencia. En esos años de ir al proceso de paz a Cuba durante el proceso de paz colombiano, había momentos también de vértigos y podría haber muchas explicaciones. No estoy diciendo que yo tengo la respuesta, pero la cosa que es curioso es por qué con tanta intensidad coincidían estos síntomas de La Habana con mis viajes a Cuba a partir de la segunda mitad de mis viajes a Cuba por el proceso de paz. Yo tratando de ayudar a que la paz llegue a Colombia, que haya reconciliación en Colombia, para ayudar al pueblo colombiano, para ayudar a Estados Unidos, al hemisferio, a todos los países latinoamericanos para tratar de tener paz y tranquilidad y llegar a tener hermandad o de tener fraternidad. Entonces podemos pensar que Stephen Salisbury puede ser el eslabón perdido del comienzo de estos supuestos ataques de La Habana, no solo en Cuba, sino en varias ciudades y naciones del mundo. Pues esa es una pregunta para tratar de explorar. ¿Quién sabe? Yo no tengo respuesta a eso, pero es una pregunta que merece ser estudiado. Y hay otra cuestión también aquí, es que ¿por qué voy a ser atacado yo? Yo estoy tratando de ayudar al proceso de paz, ¿y por qué? Y he hablado con amigos estadounidenses, he correspondido por internet con amigos estadounidenses, y hay diferentes hipótesis, pero unas hipótesis apuntan a que mis esfuerzos eran tan efectivos para ayudar al proceso de paz que estaba como avanzando hacia llegar a un puerto feliz al final del proceso de paz, que podría haber diferentes intereses que podrían pensar que mire, descarrilar eso. Hay una hipótesis que me estaba explicando off the record sobre algo emocional entre Raúl Castro y Fidel Castro con respecto a los ataques que sufrió por el síndrome de La Habana. ¿Cuál es ese? No sabe que hay como una hipótesis que está flotando. Los cubanos mismos pueden responder, ellos tienen todo el derecho de responder las preguntas, pero una de las hipótesis que han salido es que Fidel Castro, que era el mandamás de Cuba cuando estaba vivo, estaba en su última parte de la vida. Y Fidel siempre tenía la atención, él siempre estaba en el centro de la atención. Fidel en la Revolución Cubana es la figura más histórica de la Revolución Comunista Cubana. Sí. Y Raúl es su hermano, pero al final del proceso de paz, en las etapas finales del proceso de paz, Raúl estaba recibiendo mucha atención de ser anfitrión del proceso de paz colombiano, y que Raúl estaba haciendo acercamiento con Estados Unidos para renormalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de tener un rompimiento por tanto tiempo. Entonces, Fidel no 100% contento de cómo iba el proceso de paz, cómo estaba manejándose el proceso de paz colombiano en La Habana, y que Fidel no estaba 100% contento de cómo estaba haciéndose la renormalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Entonces habría pensado que, mire, ¿qué tal eso? Y los rusos experimentando supuestamente con cuestiones de instrumentos o armas sónicas, podría haber hecho saber a los cubanos que estaban en eso, y entonces unos que tenían o que querían complacer a Fidel o de ganar méritos, o que Fidel mismo podría verse, qué interesante. Entonces ven de que, mire, en este caso, Stephen, que no es diplomático, Stephen, que no trabaja para el gobierno de Estados Unidos, pero Stephen, quien es muy eficaz en ayudar al proceso de paz y está llegando a tener un puerto exitoso con un firma de paz. Y entonces
¿Será que apartamos a Steven de este y entonces cómo? Bueno, hey, ¿qué pasa de estos armas sónicas o estas armas, instrumentos sónicos? Siendo usted una víctima del síndrome de La Habana, ¿cuál es el mensaje que le da a los gobiernos y a otras víctimas que como usted están bajo este supuesto ataque sónico? Yo sufriendo lo que yo estoy sufriendo con estos ruidos adentro de mis oídos es un calvario. Yo quiero saber qué son las causas de eso. Es un misterio. No sabemos 100% qué son las causas. Queremos llegar a eso. Mi mensaje es que sigan con las investigaciones, que lleguen donde llegan, que revelen evidencias, que revelen un hilo, punto a punto, paso a paso, a dónde se dirige eso y que las cosas lleguen a la luz. ¿Será que el síndrome de La Habana es la punta del iceberg de lo inimaginable? Yo no sé eso. Armando, usted se especializa en el inconsciente de la mente. Ese es algo en que usted puede seguir averiguando. Usted tiene una senda, usted tiene experiencias de tratar de averiguar esas cosas en el pasado. Bueno, queremos buscar y queremos encontrar respuestas y queremos ver de lo que se trata, de qué es.